Días, hermanos. Estamos aquí para continuar con este tiempo de discipulado, el tiempo de la profecía bíblica y también la escatología. Y habíamos empezado a revisar un poco la historia de Israel. Y estábamos mirando aquí cómo Dios a través de la historia escogió y llamó a un hombre que se llamó Abraham, uno también que fue considerado el primer profeta del pueblo de Israel, y él lo llamó para salir desde Ur de los Caldeos y llegar a la tierra que Dios les había prometido, y llegó a la tierra de Israel. Y Dios hizo un pacto con Abraham, un pacto en el cual él iba a heredar la tierra y que iba a recibir la tierra en perpetuidad. Es decir, una tierra que nunca iba a ser quitada. Y el pueblo de Israel fue creciendo, se desarrolló, esto vimos ya la semana pasada. Y vamos a leer algunos pasajes que no leímos la semana pasada, que creo que son súper importantes para nosotros. Deuteronomio en el capítulo 28, que para entender la profecía vamos a estar estudiando en esta mañana qué es la profecía y qué es el profeta. Y vamos a estudiar el libro de Daniel, pero antes de estudiar el libro de Daniel creo que debemos poner las bases de lo que es la profecía, de lo que es el profeta, lo que son los eventos futuros. Deuteronomio en el capítulo 28, vamos a estar mirando hoy uno de los pasajes que son pertinentes para entender también el libro de Daniel. Y Dios había dado la ley a Israel. Deuteronomio 28, voy a leer desde el 1 hasta el 7. Dice: acontecerá si oyereis atentamente la voz de tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyereis la voz de Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños, tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza y amasar. Bendito será en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Y esta ley y estas promesas escritas por Moisés aquí en el libro de Deuteronomio eran parte del pacto de Dios con Israel, que si ellos cumplían y guardaban los mandamientos de Dios, entonces Dios iba a bendecir. Dios iba a bendecir. Pero si no, Dios iba a maldecir. Entonces, aquí Dios les dice de que en el versículo 7, quiero que tomemos atención a este versículo que estamos mirando aquí. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti.
caminos, y saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Entonces, cuando Israel falló y fracasó en obedecer los mandatos de Dios, justamente Dios les mandó y se cumplió esto, pero al revés. Las maldiciones de Dios eran de que si ellos no obedecían la ley de Dios, iban a entrar gente por todos lados, por 7 caminos, e iban a salir por un solo camino. Y eso es lo que sucedió en el pueblo de Israel, porque se desviaron. Y yo quiero que veamos en el libro de Jeremías. En el libro de Jeremías nosotros vemos que él fue un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Un profeta es una persona que habla de parte de Dios. Es enviado por Dios a dar la palabra de Dios. Es escogido por Dios para cumplir una misión. Entonces, quiero que abramos nuestras Biblias ahí en Jeremías, porque para entender el libro de Daniel, nosotros tenemos que mirar la profecía de Jeremías. Y Jeremías fue un profeta que profetizó justamente acerca de la venida de Babilonia y que Dios les iba a llevar en cautiverio al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Entonces, Jeremías 21, aquí nos habla de cómo Jerusalén va a ser destruida. Y esta es una profecía años atrás, antes de que estos acontecimientos se den. Ahora, ¿por qué estamos en este momento estudiando la profecía? ¿Y por qué estamos estudiando en este momento? ¿Por qué estamos estudiando esto de Jeremías? Porque nosotros queremos, antes de estudiar las profecías que están por cumplirse, las profecías del futuro, queremos estudiar algunas profecías que ya se cumplieron. Entonces, y ver cómo las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento, cómo es que se cumplieron. Porque eso nos va a dar a nosotros una idea de cómo es que se van a cumplir las profecías del futuro. Entonces, para poder estudiar profecía, mejor es estudiar profecías que ya se cumplieron y vemos cómo se cumplieron, y luego vamos a estar estudiando las profecías que están todavía por cumplirse. Entonces, vamos a estudiar una de las profecías que se cumplieron después de que estas fueron profetizadas. Ok, Jeremías 21 dice, versículo 1, la palabra de Jehová vino a Jeremías cuando el rey Sedequías envió a él a Pasur, hijo de Malquías, y el sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijesen, consulta ahora acerca de nosotros a Jehová. Fíjense en esto. Porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá
de sobre nosotros. Aquí tenemos algo que es importante. Ya estaba sucediendo algo, Ya Nabucodonosor estaba amenazando al pueblo de Israel. Y la gente de Israel quería saber si en realidad eso iba a suceder o Dios quizás les iba a librar de Nabucodonosor. Y Jeremías le dijo, dice el versículo 3, diréis así a Sedequías, así ha dicho Jehová Dios de Israel, he aquí yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en vuestras manos, con que vosotros peleáis contra el rey de Babilonia. Y a los caldeos que están fuera de la muralla y os tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande. Y heriré a los moradores de esta ciudad y a los hombres y a las bestias, y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, entregaré a Sedequías, rey de Judá, a sus criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en mano de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Él los herirá a filo de espada. No perdonará ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí, pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que quedare en esta ciudad morirá a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que saliere y se pasare a los caldeos, que os tienen sitiados, vivirá, y su vida será por despojo. Porque mi rostro he puesto contra esta ciudad para mal, y no para bien, dice Jehová. En mano del rey de Babilonia será entregada y la quemará a fuego. ¡Qué tremenda profecía! Estas personas le estaban preguntando a Jeremías a ver si Dios tenía algo bueno para el pueblo de Israel y Dios les iba a librar de la mano de Nabucodonosor. Pero según acabamos de leer, lo que Jeremías le dice al pueblo es que la ciudad va a ser destruida, va a ser quemada, que los únicos que se van a poder salvar son aquellos que se rindan, se dobleguen, se unan a los caldeos, y los que se queden en la ciudad van a morir, van a ser traspasados por la espada. Versículo 14 de Jeremías 21 dice, yo os castigaré conforme al fruto de vuestras obras, dice Jehová, y haré encender fuego en su bosque, y consumirá todo lo que está alrededor de él. Fuerte esta profecía, fuerte la profecía. Él está profetizando la destrucción de Jerusalén y todo va a ser quemado. Recordemos que las profecías fueron dadas en tiempos, en un contexto histórico. Y lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, lo que estaba pasando es que el pueblo se había entregado a la idolatría. El pueblo se había entregado a la idolatría. Y ya Dios había designado
la destrucción de Jerusalén. Pero como todo, en todo tiempo, pues el profeta Jeremías tuvo que enfrentar diferentes situaciones adversas en contra de él. Y una de las cosas que le tocó enfrentar a Jeremías, al profeta Jeremías, era de que también se estaban levantando falsos profetas. Y vamos a ver en Jeremías, en el capítulo 23, en el versículo 11, voy a leer en adelante, dice: porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, y aún en mi casa hallé su maldad. Entonces aquí habían profetas y sacerdotes que eran impíos, pecadores, que no estaban haciendo la voluntad de Dios. Versículo 12 dice: por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinados. Profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de las manos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Y hay otros de que estos falsos profetas, no solamente en Samaria que profetizaban de los Baales, pero también en la propia Jerusalén habían falsos profetas. Estos falsos profetas pues no predicaban en contra del pecado, en contra de la idolatría. Ellos permitían de que el pueblo continuara viviendo y practicando las cosas que no le agradan a Dios. De eso se caracterizaban los falsos profetas. Un verdadero profeta es una persona que confronta al pueblo con la palabra de Dios y con el pecado que ellos están cometiendo. Entonces tenemos que predicar de la palabra de Dios tal cual Dios nos dice que prediquemos. Pero estos falsos profetas pues no lo hacían. Versículo 15 y 16 dice: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Bueno, aquí vemos una de las características de los falsos profetas. Dice que es la hipocresía. Entonces, por un lado, decían unas cosas y por otro lado, decían otras cosas. Por un lado, decían una cosa, por otro lado, se comportaban de otra manera. Y esta es una de las características de los falsos profetas. Versículo 16 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y esta es otra de las características de los falsos profetas. Ellos se inventan sus propios rollos. No hablan lo que Dios les dijo que digan en su palabra. Y dice que hablaban de sus vanas esperanzas y hablan de la visión de su propio corazón. Entonces ellos hablaban y predicaban lo que ellos querían que venga, no lo que Dios decía que iba a venir.
hablaban de lo que ellos podían percibir y ver de su propia visión, pero no hablaban de lo que Dios ha dicho en su palabra. Entonces, dicen atrevidamente, dice el versículo 17 de Jeremías 23, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda atrás, obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Estos profetas simplemente les daban palmaditas a aquellos que estaban persiguiendo sus, como dice aquí, la obstinación de su corazón. Le decían, sigue nomás, Dios te va a bendecir. Cuando ellos estaban siguiendo la obstinación de su propio corazón. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a sus palabras y oyó? Esta es la característica de un buen profeta, de un profeta de Dios. Un profeta de Dios oye la palabra de Dios, está atento a la palabra de Dios. Versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Y en el tiempo de hoy, mis hermanos, es súper importante que cada uno de los que predicamos la palabra de Dios podamos nosotros estar a Dios. Que Dios mismo sea hablando a nuestros corazones. Que Dios mismo sea indicándonos, enseñándonos, como el Señor en su palabra, que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Que el Espíritu Santo será el que nos enseñe. Y es súper importante que tengamos nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo a solas con Él, para que Él mismo sea hablándonos, para que nosotros comuniquemos esto que Dios mismo nos habla. Versículo 25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños? Que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con Dios? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Aquí tenemos nosotros que darnos cuenta, y justamente en estos tiempos que estamos viviendo, son tiempos de apostasía, tiempos de engaño, tiempos donde cada cual se lanza su profecía, se lanza su predicación y están tratando de guiar
guiar, entre comillas, al pueblo de Dios con sus palabras, con sus ideas, con lo que sienten, con lo que ellos perciben. Y el Señor dice, yo no les envié a ellos. El profeta de Dios va a hablar de la palabra de Dios. Y muchos están siguiendo, como dice aquí, sus propias mentiras y con sus lisonjas engañan al pueblo. Es decir, como ya dije anteriormente, les dan las palmaditas para decirles de que Dios les va a bendecir, de que Dios les va a cuidar, de que Dios les va a tener misericordia. No importa en el pecado que estén viviendo, el Señor mismo sabrá perdonarles y cosas así por el estilo. Y vemos nosotros cuáles van a ser las consecuencias de aquellos que están profetizando de esta manera. Entonces, profetizar, mis hermanos, estamos hablando del tema de la profecía para aquellos que se están conectando. Estamos hablando de la profecía, la profecía bíblica. Y estamos analizando qué es un profeta. Y un profeta es una persona que va a hablar la palabra de Dios, ni más ni menos, simplemente lo que Dios ha dicho. Pero estamos analizando en este momento cuáles son los falsos profetas. Y los falsos profetas, como hemos dicho, son aquellos que siguen sus propias visiones, sus propios sueños, sus propias esperanzas, como dice aquí, sus propias conclusiones, y tratan de, con lisonjas, es decir, tratan de congraciarse con el pueblo, ¿verdad? Para que el pueblo pues les diga, sí, qué bien que el Señor nos ama y nos quiere. No importa que vivamos en pecado. Y eso no es así. Tenemos que predicar lo que la palabra de Dios dice. Así que una de las cosas que le tocó enfrentar al profeta Jeremías fue la acción de los falsos profetas. Y eso fue tremendo. Pero otra de las cosas que le tocó enfrentar al profeta Jeremías fueron a los reyes. Porque obviamente los reyes trabajaban con los profetas, ¿no es cierto? Entonces los reyes querían escuchar buenos augurios para el pueblo, pero cuando le escucharon predicar a Jeremías, ya vamos a ver, le mandaron a la cisterna, al pozo y cayó preso. Entonces, el Señor Jesús dijo del pueblo de Israel, ustedes matan y apedrean a los profetas. El Señor Jesús dijo a sus discípulos de que les van a perseguir, les van a echar en cárceles, les van a poner delante de reyes para que testifiquen. Así que anunciar la palabra de Dios como Él manda, en realidad no es fácil. No es fácil. Vas a tener oposición de los líderes, vas a tener oposición de los colegas que se llaman profetas y que no son. Vas a tener oposición de aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios. Entonces, no es fácil ser profeta, no es fácil dar una profecía, especialmente una profecía que te confronta, una profecía que confronta el pecado, que confronta la situación y que habla de el castigo que Dios tiene sobre el pecado, y en este caso el pecado de Israel. Entonces, la pregunta que muchos de nosotros tenemos que hacernos es, ¿queremos en realidad ser profetas de Dios, embajadores de Cristo, representantes de Él? ¿Estamos nosotros dispuestos a anunciar la palabra de Dios tal cual Él quiere que la anunciemos?
Dios quiera que muchos profetas se levanten y prediquen la palabra de Dios. Vamos a ver la profecía de Jeremías en Jeremías 25. Dice, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año 1 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, y no oísteis. ¿Cuántos años nos dice aquí que Jeremías estuvo predicando? 23 años. Híjole. 23 años predica y predica y predica y predica. Y la gente no oyó. Qué frustración. Qué ministerio para difícil. Predicar la palabra de Dios. Y la gente ni caso. No oye. Versículo 4 dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. No solamente era Jeremías, había otros profetas que también predicaban la palabra de Dios, pero tampoco escucharon. Versículo 5 de Jeremías 25. Cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído a mis palabras, he aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esa tierra y contra sus moradores y contra todas las naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y por desolación perpetua, y haré que desaparezca de entre ellos la voz del gozo y la voz de la alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando ya se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, aquí vemos más detalles de la profecía de Jeremías. 23 años predicando, la gente no oía. Y vemos aquí de que él profetiza que van a estar ¿cuántos años en cautiverio?
Dice 70 años ellos iban a ser llevados. Y es impresionante, o sea, ¿por qué estamos estudiando esto? Vemos que cuando ya estudiemos la profecía de Daniel, esto se cumplió literalmente. La ciudad fue quemada, estuvieron 70 años en cautiverio. Como nosotros decimos, no era ningún chiste lo que estaba hablando Jeremías. Pero la gente no oyó, no escuchó. Muy bien. Vamos a ver Jeremías capítulo 27. Cómo Jeremías en su ministerio él tuvo que enfrentar no solamente a los falsos profetas, sino también los reyes. Los reyes estaban en contra de Jeremías. Jeremías 27 dice: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Jehová me ha dicho así: hazte coyundas y yugos y ponlos sobre tu cuello, y los enviarás al rey de Edom y al rey de Moab, y al rey de los hijos de Amón, al rey de Tiro y al rey de Sidón, por mano de los mensajeros que vienen a Jerusalén a Sedequías, rey de Judá. Y les mandarás que digan a sus señores: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Así habéis de decir a vuestros señores: y oíse la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder, con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. Ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan, y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que venga también el tiempo de su misma tierra, y reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Y a la nación y al reino que no sirviere a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que no pusiere su cuello debajo del yugo del rey de Babilonia, castigaré a tal nación con espada y con hambre, y con pestilencia, dice Jehová, hasta que la acabe yo por su mano. Y vosotros no prestéis oído a vuestros profetas, ni a vuestros adivinos, ni a vuestros soñadores, ni a vuestros agoreros, ni a vuestros encantadores, que os hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia. Había un montón de gente que coartaba el mensaje que estaba dando Jeremías. Habían todos estos soñadores, adivinos, encantadores, y decían: no, o sea, no le crean a Jeremías, no le crean a Jeremías. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender esto. Siempre va a haber la oposición de todo, yo digo, este grupo de las tinieblas. Versículo 11 dice, estamos en Jeremías 27:11, mas a la nación que sometiere su cuello al yugo de Babilonia y le sirviere, la dejaré en su tierra, dice Jehová, y la labrará y morará en ella.
hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servirle a él y a su pueblo, y vivid. ¿Por qué moriréis tú y tu pueblo a espada de hambre y de pestilencia, según ha dicho Jehová de la nación que no sirviere al rey de Babilonia? No oigáis las palabras de los profetas que hablan diciendo: no serviréis al rey de Babilonia, porque os profetizan mentira. Porque yo no les envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en mi nombre, para que yo os arrojase y perezcáis, vosotros y los profetas que os profetizan. También a los sacerdotes y a todo este pueblo hablé diciendo: así ha dicho Jehová, no oigáis las palabras de profetas que profetizan diciendo: he aquí los utensilios de la casa de Jehová volverán de Babilonia, ahora pronto, porque os profetizarán mentira. No los hagáis servir al rey de Babilonia y vivid. ¿Por qué ha de ser desolada la ciudad? Si ellos son profetas y si está con ellos la palabra de Jehová, oren ahora a Jehová de los ejércitos, para que los utensilios que han quedado en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén no vayan a Babilonia. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos acerca de aquellas columnas del estanque, de las basas y del resto de los utensilios que quedan en esta ciudad, que no quitó Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando transportó de Jerusalén a Babilonia a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los nobles de Judá y de Jerusalén. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de estos utensilios que quedaron en la casa de Jehová y en la casa del rey de Judá y en Jerusalén. A Babilonia serán transportados y allí estarán hasta el día en que yo los visite, dice Jehová, y después los traeré y los restauraré a este lugar. Aquí vemos la profecía de Jeremías. Ya se habían llevado un poco de cautivos. De hecho, hubo 3 cautiverios. En el primer cautiverio, Nabucodonosor se llevó a algunos, y de entre de esos estuvo Daniel. Daniel fue uno de aquellos que fue en la primera deportación a Babilonia. Y estos falsos profetas seguían diciendo cosas que no tenían que decir, a pesar de lo que estaba pasando. Entonces, Jeremías continúa insistiendo en que el pueblo de Israel, Judá, va a ser llevado en cautiverio a Babilonia. No se resistan, pero estos falsos profetas continuaban. Vamos a ver un falso profeta en específico en el capítulo 28 de Jeremías, el profeta Ananías. Dice, versículo 1, aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4 y en el 5.º mes de Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebraré el yugo del rey de Babilonia. Fíjense en esta profecía de Ananías. Yo voy a quebrar el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. ¿Qué profecía de Ananías?
Lo que nos está diciendo Ananías es que le dijo a Israel, no se preocupen, no se preocupen. Dios va a destruir a Nabucodonosor y los utensilios que ellos se llevaron van a regresar otra vez al templo. ¿Cuál fue la respuesta del profeta Jeremías ante esta profecía falsa de Ananías? Y dijo el profeta Jeremías, amén, así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos a Babilonia, a este lugar. Jeremías está profetizando y dice, bueno, en cierta medida tienes razón, los utensilios van a regresar, la gente va a regresar acá, pero lo va a hacer después de 70 años, no como tú estás dando a entender que ya va a pasar eso. Dice, versículo 7, con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y los oídos de todo tu pueblo. Los profetas que fueron antes de mí, antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Dentro de 2 años, imagínense. Esto me hace pensar en los falsos profetas que estamos teniendo hoy en día, que están hablando acerca de la venida del Señor Jesús y que le ponen fechas y que le dicen ya, tal fecha va a pasar. Este falso profeta dijo, en 2 años Nabucodonosor va a ser destruido. Pero Jeremías estaba diciendo en 70 años. Entonces, y después de que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, Dios no se queda quieto ante la profecía falsa. Dios siempre tiene sus profetas. Y Él no se va a quedar callado ante esas profecías falsas. Y Jeremías dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías Jehová, no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año. Según él ni iba a poder ver la profecía que él estaba cumpliendo que iba a ser en 2 años. Pero profetiza Jeremías y dice, te vas a morir en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová, y en el mismo año murió en el mes 7. Aquí tenemos un detalle de cumplimiento profético para aquellos que estamos estudiando profecía. Mis hermanos, la palabra de un profeta, de un verdadero profeta de Dios, se cumple tal cual, literal.
como dice Evis Carballosa, todas las profecías se cumplen literalmente, no se cumplen alegóricamente, no se cumplen supuestamente, se cumplen literalmente como Dios lo dijo. Así que, para que nosotros entendamos la naturaleza de la profecía, se cumple literal. Entonces, este Jeremías, que tenía este ministerio profético, recuerden que ya habían estado la primera deportación, algunos ya en Babilonia, judíos que fueron llevados, como les dije, habían 3 deportaciones. Y no sé si esta carta fue escrita antes de la primera y segunda deportación o solo después de la primera. Pero Jeremías escribe la carta a los judíos que fueron reportados. Y veamos qué dice esta carta que escribió Jeremías a ellos. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió a Jerusalén, a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina del palacio de los príncipes de Judá y Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por la mano de Elasa, hijo de Safán, y de Jamarías, hijo de Hilcías, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas. Fíjense en lo que les escribe Jeremías a los que están en Babilonia: edificad casas, habitadlas y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrar hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hiciere transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué consejo que le da Jeremías a los que están en la deportación? Miren, ustedes ya han sido llevados cautivos, pásenla bien. No se rebelen contra las autoridades de Babilonia. Ustedes ya han sido llevados cautivos, entonces pásenla bien. Coman bien, aliméntense bien, tengan hijos, acepten la situación en la que Dios les ha puesto. Esto me hace pensar en la situación que nosotros estamos viviendo. Con esto del coronavirus, famoso coronavirus. Dios es soberano, mis hermanos. Él es el que propicia todas las cosas, el que hace todas las cosas. Y como nosotros decimos, vivamos la fiesta en paz. Hagamos las cosas de acuerdo a lo que Dios nos manda que hagamos. En este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a las autoridades, orar por las autoridades y esperar que Dios sea el que muestre su gloria, se manifieste en todo esto. Esperemos que no sean 70 años de pandemia, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que estar atentos a la voz de Dios. Hoy más que nunca, mis hermanos, debemos estar atentos a la voz de Dios. Versículo 8 de Jeremías 29 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis.
porque falsamente os profetizan ellos en el nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo he visto mucha gente se memoriza este versículo, pero le saca totalmente del contexto. Yo tengo para ustedes pensamientos de paz y no de mal. Estas palabras son dichas a un pueblo que está en cautiverio. Y son las palabras de Dios para nosotros. Yo tengo pensamientos de paz y no de mal para vosotros. Y les voy a dar el fin que esperan. Bueno, lo que nosotros estamos esperando es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el fin que nosotros esperamos. Y el Señor va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Versículo 12 de Jeremías 29 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros. Hermanos, el Señor Jesús dijo: buscad y hallaréis. El Señor nos está invitando en este tiempo que nosotros estamos viviendo a buscarle, a buscarle. Para terminar, quiero terminar leyendo el cumplimiento de esta profecía en Segunda de Crónicas, en el último capítulo, y vamos a estar leyendo Segunda de Crónicas. Parece que la semana pasada dije Segunda de Corintios, me dijeron por ahí, pero es Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 36, voy a leer desde el versículo 5 para que veamos el cumplimiento de la profecía de Jeremías. Segunda de Crónicas 36:5 en adelante. Dice: cuando comenzó a reinar Joacim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó a Babilonia atado con cadenas. También llevó Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová, tal cual lo había profetizado Jeremías. Y lo puso en su templo en Babilonia. Los demás hechos de Joacim y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías, su hermano, por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías.
que le hablaba de parte de Jehová. Aquí tenemos a este rey que es puesto por Nabucodonosor. Y ya Jeremías tenía una trayectoria larga en su ministerio. Jeremías ya tenía mucha experiencia en tratar con falsos profetas, en tratar con los reyes que se oponen a la voz de Dios. Sin embargo, este Sedequías, dice, no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, Dios de Israel. Es decir, que este rey no hacía ni caso ni de Dios, ni del rey Nabucodonosor, ni del profeta. Estaba obstinado en su corazón y no se volvió al Dios de Israel. También, versículo 14, también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siendo todas las abominaciones de las naciones, y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabras a ellos, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mis hermanos, Dios tiene misericordia de nosotros. Cuando hay profeta, cuando hay palabra de Dios, cuando alguien nos está diciendo lo que Dios va a hacer, dice aquí la palabra de Dios en 2 de Crónicas 36:15, es porque Dios tiene misericordia. Solo porque Dios tiene misericordia, Él todavía envía a personas a predicar la palabra de Dios. Versículo 16. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban, les hacían fuchi sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Mis hermanos, llega el punto en que Dios dice, basta, basta. Esperemos que esta pandemia sea suficiente, mis hermanos, para que volvamos nuestros ojos a Dios. Es una pena ver a gente obstinada. Es una pena ver a gente endurecida, que no se doblega, que no clama a Dios. Es una pena ver a gente obstinada. Pero va a llegar un momento en que Dios va a decir, basta. Igual que pasó aquí. ¿Qué pasó? Versículo 17. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Y quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Hubo una destrucción total. Si usted quiere leer con más detalles todo lo que pasó aquí, Jeremías
déjenme decirles, más abajo creo que está. Jeremías se quedó en Jerusalén y él miró la ciudad destruida y él escribió el libro de Lamentaciones. Si usted quiere saber con más detalle el cumplimiento literal de la profecía de Jeremías, lea Lamentaciones. Versículo 20. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo por todo el tiempo de su asolamiento, reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y aquí este libro de Crónicas ya nos narra el cumplimiento literal y también el castigo que Babilonia recibió por medio de los medopersas, para indicarnos que la profecía de Jeremías se cumplió literalmente. Literalmente. Y por último vamos a ver el retorno de Israel a la tierra tal cual fue prometida. Y es impresionante porque el profeta Isaías también profetizó de que iba a haber un rey en Medo Persa que iba a conquistar Babilonia. Y lo impresionante de esto es que el profeta Isaías lo profetizó con nombre. Pueden eso leer en Isaías 44, 28 también. Dice aquí: mas el primer año del rey Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado a que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. ¿Qué aprendemos entonces de la profecía? Estamos estudiando qué es la profecía, qué es un profeta, y vemos que la profecía, cuando es dada por Dios a sus siervos, se cumplen literalmente. En segundo lugar, vemos que el profeta tiene que batallar con falsos profetas, con los reyes, con el pueblo que le gusta escuchar las lisonjas, como dicen en México, los apapachos de las mentiras de los falsos profetas. Esa es una lucha. Van a ser perseguidos los verdaderos predicadores de la palabra de Dios. No va a ser fácil predicar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que advertir a la gente de que viene un castigo eterno, de que hay un infierno, de que la gente necesita salvación. Si no estamos predicando eso, no estamos predicando la palabra de Dios. Necesitamos que la gente sepa de que si no creen en Cristo Jesús, van a ir al infierno. Los verdaderos profetas entonces van a ser fieles a la palabra de Dios. El cumplimiento de la profecía se da en el tiempo que Dios estipula y tal cual Él lo ha dicho. En la próxima semana continuaremos y empezaremos con el capítulo 1 de Daniel, para mirar allí ya cómo se desenvuelve
este nuevo capítulo del pueblo de Israel. En este punto Israel deja de ser nación, tiene que ahora someterse y estar gobernada por los gentiles. Y en realidad aquí el tiempo de los gentiles empieza cuando Israel es llevado a cautivo a Babilonia. Y desde allí en más Israel deja de ser una nación independiente. Y podemos decir que hasta el día de hoy Israel todavía depende de otras naciones, porque todos se les quieren comer a Israel. Las otras naciones están en contra de Israel. Y el tiempo de los gentiles va a terminar con el último gentil que venga a reinar aquí en la tierra, que será el anticristo. Y estaremos nosotros estudiando la profecía de Daniel. En la próxima semana empezaremos con el capítulo 1. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana continuaremos con el estudio de Daniel. Gracias. Hasta pronto.